Los padres abandonaron a su bebé por tener una diferencia en su rostro. 18 años después, asisten a su concierto y no pueden creer lo que están viendo en los suburbios ricos de Boston. Margaret y James Wilson tenían todo lo que el dinero podía comprar, una enorme casa colonial, autos de lujo y membresías en los clubes más exclusivos. Sus vidas giraban en torno a eventos sociales, cenas benéficas y mantener su estatus entre la élite de Boston. Cuando Margaret, a sus 40 años, descubrió que estaba embarazada, sintió que era la pieza perfecta para su vida cuidadosamente planeada. Convirtieron el ala de invitados en una lujosa guardería, contrataron al mejor diseñador de interiores de la ciudad y hasta mandaron a un artista a pintar murales para el cuarto del bebé. Será perfecta, pensaban. Margaret les decía a sus amigos en sus partidos de tenis semanales, con la estructura ósea de James y mis ojos. ¿Cómo no iba a ser perfecta? El baby shower apareció en la revista Boston Society, con regalos de Tiffany y Hermès amontonándose en su vestíbulo de mármol. Pero el destino tenía otros planes para los Wilson. Cuando Charlotte nació en una fresca mañana de septiembre de 1985, el ambiente habitual de felicidades en la sala de parto se transformó en susurros silenciosos. La niña tenía graves anomalías craneofaciales. Sus rasgos se veían dramáticamente más oscuros. Su nariz estaba aplastada de un lado y sus labios superiores se veían partidos, como una hendidura bilateral. Margaret se negó a sostener a su hija, dándose la vuelta cuando las enfermeras intentaron poner al bebé en sus brazos. Mientras tanto, James pasó horas en el pasillo del hospital, completamente perdido. Hizo llamadas desesperadas a cirujanos plásticos de todo el país. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban mientras marcaban número tras número. 3 días después, la hermana Mary Catherine del orfanato St. Agnes encontró una canasta en la puerta. Dentro, envuelta en una manta de berbería con monograma, estaba la bebé Charlotte, con una nota que decía: no podemos darle la vida que se merece, por favor, encuéntrenle una mejor familia. La monja recogió a la bebé en sus brazos y notó cómo, a pesar de sus diferencias faciales, los ojos del bebé brillaban con una chispa notable de inteligencia y determinación. Bueno, pequeña, susurró, Dios no comete errores. Averigüemos qué propósito especial tiene para ti. Ese día marcó el comienzo del viaje de Charlotte, uno que desafiaría la obsesión de la sociedad con la belleza física y redefiniría lo que significa el valor, lo que sus padres no pudieron ver, más allá de sus rasgos faciales. Eventualmente tocaría a miles de personas. Hermana Mary Catherine no tenía forma de saber que el bebé abandonado en sus brazos algún día se convertiría en alguien extraordinario, alguien que demostraría que la verdadera belleza viene de lugares mucho más profundos que la piel. A pesar de los incansables esfuerzos de la hermana Mary Catherine por encontrarle a Charlotte un hogar permanente, los años pasaron con posibles padres adoptivos que, después de su primera visita, amablemente declinaban, pero Charlotte prosperó en St. Agnes, mostrando un don extraordinario y común a la vez para la música, que apareció cuando tenía solo 4 años. La hermana Mary Catherine lo descubrió por primera vez durante la misa de la mañana, cuando los demás niños se movían inquietos en sus bancos. La pequeña Charlotte se quedó quieta, fascinada por el coro. Su pequeño cuerpo se balanceaba al ritmo de los himnos. Más tarde ese día, la monja la encontró en el viejo piano del orfanato, recreando perfectamente las melodías de la mañana con sus pequeños dedos. «¿La niña que te enseñó a tocar?», preguntó asombrada la hermana Mary Catherine. «Los ángeles me mostraron», respondió Charlotte, simplemente, mientras sus labios deformes formaban una sonrisa serena. A los 12 años, Charlotte ya era la maestra de música no oficial de St. Agnes, ayudando a los niños más pequeños a aprender sus primeras notas y dirigiendo el coro del orfanato. Su talento era innegable, pero las actuaciones públicas seguían siendo un reto. Algunos padres apartaban a sus hijos cuando la veían, mientras otros la miraban abiertamente, susurrando detrás de sus manos. Todo cambió el día que la señorita Eleanor Braddon visitó St. Agnes. Eleanor, una reconocida entrenadora vocal del Conservatorio de Boston, había ido a donar algunos libros de música viejos. Al escuchar a Charlotte tocar el preludio en do mayor, se detuvo en seco. «Eso no es posible», murmuró Eleanor, siguiendo el sonido. «Ese arreglo es de nivel universitario». Encontró a Charlotte sola en la sala de música, completamente perdida en la melodía, sus dedos bailando sobre las teclas con una gracia natural, increíble para su corta edad. Cuando Charlotte terminó de tocar, Eleanor dio un paso adelante, sobresaltando a la niña,
que inmediatamente bajó la cabeza, dejando que su largo cabello oscuro cubriera su rostro, un hábito que había desarrollado durante años de reacciones adversas, dijo suavemente Eleanor. Charlotte levantó lentamente la cabeza, revelando su rostro con sus rasgos desafiantes, pero los ojos de Eleanor nunca vacilaron. Ella estaba mirando las manos de Charlotte. Esas son manos de pianista, declaró. ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Desde que fui pequeña, susurró Charlotte. ¿Y quién te enseñó? Nadie realmente, solo lo escucho en mi cabeza. Eleanor se sentó junto a Charlotte en el banco del piano. Su traje de diseñador contrastaba marcadamente con el uniforme desgastado del orfanato de Charlotte. Toca algo más para mí, lo que quieras. Charlotte vaciló un momento y luego comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La música llenó la habitación, llevando consigo toda la emoción y el anhelo de una niña que había conocido tanto el abandono como el amor incondicional. Cuando terminó, los ojos de Eleanor brillaban. He enseñado en el conservatorio durante 30 años, dijo, y nunca he escuchado a nadie de tu edad tocar con tanta alma. Se volvió hacia la hermana Mary Catherine, que había estado observando desde la puerta. Esta niña es un prodigio, necesita una formación adecuada. No tenemos los recursos, comenzó la hermana Mary Catherine. Pero Eleanor levantó la mano. No estoy pidiendo dinero, me ofrezco a enseñarle yo misma. El corazón de Charlotte comenzó a acelerarse. Pero, ¿mi cara? Eleanor tomó las manos de Charlotte entre las suyas. Querida, cuando toques, nadie te mirará a la cara, estarán demasiado ocupados viendo tus manos crear magia. Esa noche, la hermana Mary Catherine encontró a Charlotte en la capilla, sentada tranquilamente bajo la luz de las velas parpadeando. ¿Tienes miedo?, preguntó la monja, sentándose a su lado. ¿Y si salgo y son crueles? ¿Y si solo ven? Charlotte hizo un gesto hacia su rostro. La hermana Mary Catherine sacó un pequeño espejo de su bolsillo. Mira de cerca, instruyó. Charlotte, a regañadientes, tomó el espejo. ¿Qué ves? Mi nariz, mi labio, todo lo que está mal. No, dijo la hermana Mary Catherine con firmeza, mira tus ojos, ¿ves esa luz? Ese es tu regalo brillando a través de ti, ese es el propósito de Dios para ti. Tal vez te dieron este rostro para que pudieras enseñar al mundo a mirar más profundamente, a escuchar con más atención, a encontrar la belleza en lugares inesperados. Charlotte tocó el espejo suavemente. ¿Crees que mis verdaderos padres alguna vez piensan en mí? Creo que perdieron el privilegio de ser tus verdaderos padres el día que te dejaron aquí, pero algún día sabrán a qué renunciaron, y ese día, querida, será algo especial de presenciar. El primer recital público de Charlotte, en la exhibición de Conservadores Junior de Boston, estaba programado para la primavera. Eleanor había pasado meses preparándola, no solo musicalmente, sino también emocionalmente. El programa presentaría a jóvenes talentos de toda Nueva Inglaterra, y la audiencia incluiría a miembros influyentes de la comunidad de las artes de Boston. 2 semanas antes del recital, mientras Charlotte practicaba hasta tarde en el conservatorio, escuchó voces en el pasillo. ¿Escuchaste? Margaret Wilson preside el comité de showcase este año, la esposa del magnate inmobiliario. Eso es un gran golpe para el conservatorio. Los dedos de Charlotte se congelaron sobre las teclas. Sabía que ese nombre estaba escrito en su certificado de nacimiento original, el que la hermana Mary Catherine, cuando cumplió 12 años, le había mostrado su certificado a sus padres biológicos. Al día siguiente, durante su lección, las manos de Charlotte temblaron tanto que no pudo terminar su pieza. ¿Qué te preocupa, querida?, preguntó Eleanor al notar la distracción inusual de su estudiante. Mi madre biológica estará en el showcase, susurró Charlotte. Ella es la presidenta del comité. El rostro de Eleanor se suavizó con comprensión. Ella conocía la historia de Charlotte. La hermana Mary Catherine se la había contado cuando comenzaron las lecciones, pero nunca había esperado que sucediera esta coincidencia. ¿Quieres retirarte?, preguntó suavemente. Charlotte se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando a los estudiantes cruzar el patio del conservatorio de abajo. Durante años había imaginado lo que diría si alguna vez conociera a sus padres biológicos. Ahora esa posibilidad era real. Sus emociones eran una tormenta de ira, miedo y algo más, un deseo de demostrar su valía. No, dijo finalmente, quiero tocar. El día del showcase llegó con la primavera. El sol se filtraba a través de las vidrieras del conservatorio. Detrás del escenario, Charlotte miró a través de las cortinas y vio a Margaret Wilson,
inmediatamente elegante en Chanel, su cabello rubio perfectamente peinado, organizando el evento con gran habilidad. No tiene idea de quién soy, murmuró Charlotte. Lo hará, dijo Eleanor, ajustando el vestido de concierto de Charlotte, pero recuerda, hoy no se trata de ella, se trata de tu don. Mientras Charlotte esperaba su turno, escuchó los susurros de los otros artistas y de sus padres. A pesar de su creciente reputación en el conservatorio, su apariencia aún causaba miradas y murmullos. Pero hoy, algo era diferente. La música zumbaba en su cabeza más fuerte que los susurros. Finalmente, su nombre fue anunciado, Charlotte Grace, interpretando la sonata Claro de Luna de Beethoven. Caminó hacia el escenario con la cabeza en alto, como Eleanor le había enseñado. Hubo algunos jadeos audibles de la audiencia y vio la mano de Margaret Wilson volar a su garganta, su programa deslizándose de sus dedos. Charlotte se sentó al piano de cola, respiró profundamente y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron la sala de conciertos, suaves como la luz de la luna. Mientras tocaba, ella vertió todo en la música, su soledad, su determinación, su gratitud por la hermana Mary Catherine y Eleanor, y sí, incluso su dolor por el abandono. La audiencia se quedó hechizada. En la tercera fila, Margaret Wilson se había puesto pálida, sus manos agarrando los apoyabrazos. Tal vez fue el talento impresionante de Charlotte, o tal vez algo más profundo, el reconocimiento de una madre, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro cuando las notas finales se desvanecieron. Hubo un momento de completo silencio, luego la audiencia estalló en estruendosos aplausos. Charlotte hizo una reverencia, como había practicado, y miró directamente a Margaret Wilson por primera vez. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala de conciertos, la madre que la había entregado y la hija que había encontrado su voz a través de la música. En ese momento, Charlotte se dio cuenta de algo profundo, ya no necesitaba su aprobación ni su amor. Había encontrado algo mucho más valioso, su propósito. El día después de la exhibición, los titulares del Boston Arts Weekly decían, joven pianista da un impresionante debut y conmueve a la audiencia hasta las lágrimas. La actuación de Charlotte había capturado más que solo atención. Había provocado una conversación sobre talento, belleza y prejuicio en el mundo de la música clásica. Pero el mayor impacto vino de una fuente inesperada. Margaret Wilson había sufrido un colapso muy público después de la actuación, necesitando atención médica. Los periódicos de la Sociedad de Boston estaban llenos de especulaciones sobre su dramática reacción ante la joven pianista. Eleanor encontró a Charlotte al piano temprano a la mañana siguiente, tocando una pieza melancólica de Chopin. Hay algo que tenemos que discutir, dijo Eleanor, colocando un sobre grueso sobre el piano. El abogado de Margaret Wilson entregó esto al conservatorio esta mañana. Quiere reunirse contigo. Los dedos de Charlotte se detuvieron sobre las teclas. ¿Por qué? Ella aparentemente reconoció tu fecha de nacimiento en el programa, y tus ojos son exactamente como los de su madre. Charlotte abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con letra elegante, junto con recortes de periódico de hace 13 años, los anuncios de la sociedad sobre el embarazo de Margaret, la guardería planeada, el baby shower, la vida que habían planeado para ella antes de ver su rostro. No quiero su dinero, dijo Charlotte, empujando el sobre firmemente. Eso no es lo que están ofreciendo, respondió Eleanor suavemente. Quieren disculparse, quieren explicar. Charlotte se levantó abruptamente, su voz se elevó. ¿Explicar qué? ¿Qué hay que explicar? Me abandonaron porque no era lo suficientemente bonita para su vida perfecta. La hermana Mary Catherine, que acababa de entrar en la habitación, habló. Tal vez esto sea Dios dándote una oportunidad para sanar viejas heridas, las de ellos y las tuyas. Charlotte pasó la siguiente semana en confusión. Su música adquirió un tono más oscuro, lleno de conflicto y cuestionamiento. Durante el día, se dedicó a practicar para las próximas competiciones. Por la noche, se sentaba en la capilla buscando orientación en el silencio. Finalmente, tomó su decisión, los conocería, pero en sus propios términos. La reunión se llevaría a cabo en St. Agnes, con la hermana Mary Catherine y Eleanor presentes, y ella tocaría para ellos primero. El día de la reunión llegó, frío y lluvioso. Margaret y James Wilson entraron en St. Agnes, luciendo fuera de lugar con su ropa de diseñador. Las manos de Margaret agarraban su bolso como un escudo, mientras James se ajustaba la corbata nerviosamente. Charlotte esperó en la sala de música, sentada en el viejo piano donde su don había surgido. Por primera vez,
Cuando sus padres biológicos entraron, ella comenzó a tocar sin reconocerlos. Tocó Bach's Prelude en B minor, una pieza que hablaba tanto de dolor como de redención. Cuando terminó, se giró para mirarlos. Margaret estaba llorando de nuevo, pero James parecía conmocionado al ver a su hija por primera vez en 13 años. No estoy aquí para pedir perdón, dijo Charlotte claramente. Estoy aquí porque quiero que entiendas algo. Cuando me dejaste aquí, pensaste que me estabas dejando con una vida de limitaciones y vergüenza. En cambio, me diste mi mayor regalo. Hizo un gesto hacia la hermana Mary Catherine y Eleanor. Estas mujeres vieron más allá de mi rostro, quién soy realmente, me dieron amor sin condiciones, apoyo sin juicio y la oportunidad de encontrar mi voz a través de la música. Margaret dio un paso adelante, su compostura se quebró. Estábamos equivocados, susurró, estábamos terriblemente equivocados. Éramos jóvenes, superficiales, y miedo. Charlotte terminó. Por ella, sé que he tenido miedo, demasiado miedo, cada vez que alguien nuevo me ve, miedo antes de cada actuación, pero he aprendido que el miedo no tiene por qué ganar. James habló por primera vez, su voz temblaba, nos gustaría ser parte de tu vida ahora, si nos dejas, podemos pagar las cirugías, los especialistas. No, interrumpió Charlotte firmemente. No necesito que me arreglen este rostro. Me enseñaron que la belleza viene en muchas formas. Mi música llega a la gente precisamente porque sé lo que significa ser juzgada, ser diferente. No cambiaría eso ahora. Mientras la reunión de Charlotte con sus padres biológicos causaba ondas en su vida personal, otra historia se estaba desarrollando en el conservatorio. Eleanor había inscrito a Charlotte en la prestigiosa competencia internacional de jóvenes artistas, donde 12 pianistas menores de 18 años competirían por una oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de Boston. La competencia causó controversia antes de que comenzara. Varios miembros de la Junta expresaron preocupaciones sobre que Charlotte actuara en un evento de tan alto perfil. Se trata de la música. No se trata de la apariencia del músico, argumentó Eleanor durante una acalorada reunión de la Junta. Estamos pensando en la cobertura televisiva, fotos, publicidad. Un miembro de la Junta respondió, la imagen de la competencia es, imagen. Eleanor mantuvo su voz firme, ¿qué mejor imagen que mostrarle al mundo que el verdadero arte trasciende la apariencia física? Mientras tanto, surgió un aliado inesperado, la doctora, Sarah Chun, una reconocida cirujana plástica, había estado entre el público en la presentación de Charlotte. Se acercó a la hermana Mary Catherine con una oferta para realizar cirugías correctivas en Charlotte, de manera gratuita. Nunca había escuchado tanto talento puro, explicó la doctora Chun, pero tampoco había visto tanta confianza en alguien que enfrenta tales desafíos. Quiero ayudar, pero solo si ella lo quiere. La hermana Mary Catherine le trajo la oferta a Charlotte, que estaba practicando para la competencia. La cirugía podría hacer tu vida más fácil, dijo la monja suavemente. El doctor Chun es el mejor en su campo. Los dedos de Charlotte se detuvieron sobre las teclas. ¿Me haría tocar mejor? No, querida. ¿Me haría más digna del amor? Por supuesto que no. Entonces no lo necesito, dijo Charlotte, volviendo a su práctica. Mi rostro me ha enseñado quién me ve realmente y quién no. No estoy lista para renunciar a esa claridad. La decisión pareció mejorar la forma de tocar de Charlotte. Sus sesiones de práctica se hicieron más largas y su interpretación más profunda. Eleanor notó que estaba eligiendo piezas más difíciles, empujándose más allá de lo que cualquiera creía posible. Una noche, después de una sesión de práctica especialmente intensa, Eleanor encontró a Charlotte mirando su reflejo en la superficie pulida del piano, con dudas sobre la oferta del doctor Chun. ¿Estás pensando en ello?, preguntó Eleanor. Charlotte negó con la cabeza. Solo estaba pensando en algo que la hermana Mary Catherine me dijo hace años. Dijo que tal vez Dios me dio este rostro para que pudiera enseñar al mundo a mirar más profundamente. No lo entendía entonces, pero sí lo entiendo ahora. Se volvió hacia su maestra. Cada vez que toco, alguien se me acerca después y comparte su propia historia. De sentirse diferente, sentirse excluido. Dicen que mi música les ayudó a sentirse menos solos. Si cambiara mi rostro ahora, ¿qué mensaje estaría enviando? Eleanor sonrió, recordando a la chica tímida que conoció por primera vez. Te has vuelto sabia, querida. Yo me he vuelto fuerte, corrigió Charlotte, y voy a necesitar esa fuerza para la competencia. La conversación fue interrumpida por la hermana Mary Catherine, que llegó con noticias sorprendentes. Margaret Wilson había renunciado a la junta del conservatorio,
pero no antes de hacer un discurso apasionado sobre la necesidad de verdadera inclusión en las artes. Dijo que había aprendido una dura lección sobre juzgar el valor por la apariencia. La hermana Mary Catherine informó que ella había comenzado una fundación para apoyar a los jóvenes artistas que enfrentan desafíos físicos. Charlotte absorbió esta noticia en silencio, sus dedos tocando algunas notas de Chopin. ¿La cambiaste?, observó Eleanor. No. La música la cambió. La música cambia a todos. Por eso tengo que ganar esta competencia, no por mí, sino por cada niño a quien alguna vez le han dicho que no pertenece al escenario. A medida que la competencia se acercaba, el vínculo musical de Charlotte con Eleanor se profundizó en algo más. La maestra veterana reconoció que su joven estudiante no solo estaba tocando las notas, ya estaba revelando su alma a través de ellas. Durante una práctica vespertina, Eleanor compartió algo que nunca le había dicho a nadie. Una vez fui como tú, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Hace 30 años, mi hermana dio a luz a un niño con síndrome de Down. La animé a que lo diera en adopción. Las manos de Charlotte se congelaron sobre las teclas. Eleanor continuó. Nunca volví a ver a mi sobrino, pero ver tu fuerza, tu don, me ayudó a entender lo que le robé a mi hermana, lo que me robé a mí misma. ¿Qué le pasó a tu hermana?, preguntó Charlotte suavemente. Ella nunca me perdonó. Se mudó a California, comenzó un programa de música para necesidades especiales allí. Le envío tarjetas de Navidad todos los años. Ella nunca responde. Charlotte consideró esto y luego comenzó a tocar Clair de Lune, dejando que las suaves notas llenaran el espacio entre ellas. Cuando terminó, dijo, tal vez deberías enviarle mi historia en lugar de una tarjeta de Navidad este año. Mientras tanto, Margaret Wilson había comenzado a asistir a las sesiones de práctica de Charlotte. Se sentaba tranquilamente en la parte de atrás del salón. Nunca interrumpía, nunca se acercaba, pero su presencia era constante. Un día, dejó un pequeño paquete con la hermana Mary Catherine para Charlotte. Dentro había un relicario de plata. Cuando Charlotte lo abrió, encontró una pequeña fotografía de ella cuando era recién nacida, antes de que la dejaran en St. Agnes. En el otro lado había una foto reciente de ella al piano, perdida en la música. Una nota la acompañaba. Llevo estas dos fotos para recordarme mi mayor error y mi mayor lección. Eras hermosa entonces y eres hermosa ahora. Yo era la que no podía ver. Charlotte usó el relicario en sus sesiones de práctica después de eso, aunque todavía no hablaba directamente con Margaret, pero a veces, cuando tocaba pasajes particularmente conmovedores, escuchaba un llanto silencioso desde el fondo del pasillo. Chun también se convirtió en un visitante habitual, aunque nunca volvió a mencionar la cirugía. En cambio, empezó un programa de musicoterapia en su hospital, pidiéndole a Charlotte que tocara para pacientes que se recuperaban de cirugías faciales y lesiones. Tu música les da esperanza, le dijo la doctora. Chun, cuando te ven reconocer tu diferencia con tanta gracia, los ayuda a encontrar su propio coraje. La relación más sorprendente vino de James Wilson. A diferencia de la presencia silenciosa de Margaret, se acercó a Charlotte directamente después de una sesión de práctica, con un libro encuadernado en cuero. Este libro pertenecía a mi madre, dijo torpemente. Ella también era pianista, aunque no tan talentosa como tú. Pensé que te gustaría tener su colección de partituras. Charlotte aceptó el libro, abriéndolo para encontrar páginas amarillentas llenas de composiciones clásicas, con márgenes llenos de notas escritas a mano sobre interpretación y emoción. Ella te habría amado, dijo James, con la voz entrecortada. Siempre decía que la música se trataba de lo que está en el corazón, no de lo que está en la superficie. Olvidé esa lección cuando más la necesitaba, cuando Charlotte comenzó a incorporar las anotaciones de su abuela en sus piezas de competencia. Sintió una conexión con esta mujer desconocida que había compartido su pasión. Durante los descansos y la práctica, leía los comentarios a lápiz en voz alta a Eleanor. Deja que la música respire aquí, piensa en la lluvia sobre rosas, toca esto como si tu corazón se estuviera rompiendo y sanando a la vez. La hermana Mary Catherine observó cómo se desarrollaban estas relaciones con tranquila satisfacción. Una noche, encontró a Charlotte en la capilla, pasando los dedos sobre el relicario. ¿Estás lista para perdonarlos?, preguntó. Charlotte pensó por un momento. Estoy lista para entenderlos, respondió, y tal vez eso sea más importante que el perdón ahora mismo. La monja sonrió. La comprensión es el comienzo del amor, querida, y el amor es el corazón de toda gran música. Esa noche,
Charlotte agregó una nueva pieza a su programa de competencia, Beethoven, para su lanzamiento. Tocó exactamente como su abuela le sugería. Toca esto para alguien. La competencia internacional de jóvenes artistas llegó en una brillante mañana de octubre. El Symphony Hall vibraba con energía nerviosa mientras 12 jóvenes pianistas se preparaban para actuar ante un panel de jueces de renombre mundial y una audiencia con entradas agotadas. Charlotte estaba programada para actuar última. Mientras esperaba detrás del escenario, podía escuchar los aplausos corteses después de la actuación de cada competidor. La mayoría había elegido piezas técnicamente impresionantes, como los conciertos de Rachmaninoff o el East Rhapsody Hungarian, diseñados para mostrar su virtuosismo. Eleanor la encontró sentada tranquilamente, pasando los dedos sobre el libro de su abuela. ¿Estás segura de tu elección de programa?, preguntó. Los otros profesores se habían sorprendido cuando Charlotte presentó sus selecciones, alegando que no eran piezas de competencia. Estoy segura, respondió Charlotte. No estoy aquí para impresionarlos con la técnica, estoy aquí para hacerles sentir algo a la audiencia. Podía escuchar susurros mientras la gente leía sus programas, descubriendo su historia. La cobertura de los medios había sido intensa en las semanas previas a la competencia, con opiniones muy divididas. Algunos la celebraron como una inspiración, mientras que otros sugirieron que su inclusión era solo una formalidad. Margaret y James se sentaron en la primera fila junto a la hermana Mary Catherine. El doctor Chun estaba allí con un grupo de sus jóvenes pacientes. La hermana de Eleanor había volado desde California después de recibir una carta sobre Charlotte. El peso de sus expectativas, su esperanza, su amor, todo descansaba sobre los hombros de Charlotte. Cuando el tramoyista la llamó por su nombre, Charlotte se puso de pie, alisó su vestido de concierto y tocó su relicario mientras caminaba hacia el escenario. Los jadeos y murmullos habituales recorrieron la audiencia, pero esta vez apenas los escuchó. La música ya estaba sonando en su cabeza. Comenzó con el nocturno favorito de su abuela, siguiendo las notas marginales que decían, deja que tu alma hable a través de tus dedos. La paz flotó por el pasillo como una oración. Cada nota llevaba años de anhelo y descubrimiento. Luego, sin pausa, hizo la transición a una composición original, algo que nunca le había dicho a nadie en lo que estaba trabajando. Comenzó con una melodía simple, como la caja de música de un niño, pero se volvió cada vez más compleja, tejiendo temas de pérdida, resiliencia y triunfo. En la audiencia, Margaret se cubrió la boca, reconociendo la canción de cuna que solía tararear durante su embarazo. Para su pieza final, Charlotte eligió la sonata Claro de Luna de Beethoven, la misma pieza de su primera actuación, pero esta vez la tocó de manera diferente. Cada nota llevaba el peso de su viaje, cada frase contaba una historia de transformación. Mientras tocaba el movimiento final, el trueno estalló afuera y la lluvia comenzó a golpear contra las vidrieras del Symphony Hall. El tiempo era tan perfecto que parecía orquestado por el cielo mismo. La percusión de la naturaleza acompañaba su crescendo. La última nota se desvaneció. Hubo un silencio absoluto. Charlotte mantuvo sus manos en las teclas, con la cabeza gacha. Su corazón palpitaba. Un segundo pasó, 2, 3. Luego, desde algún lugar en la parte de atrás, una sola persona comenzó a aplaudir. El sonido se unió a otro, y luego a otro, hasta que todo el salón estalló en aplausos atronadores. La gente estaba de pie, llorando, abrazando a extraños a su lado. La hermana de Eleanor sollozaba en sus brazos. Los pacientes del doctor Chun vitoreaban desde sus asientos. La hermana Mary Catherine sonreía entre lágrimas, mientras Margaret y James se aferraban el uno al otro, sus rostros transformados por el orgullo y el arrepentimiento. Los jueces, tradicionalmente estoicos durante las competencias, se secaban los ojos abiertamente. El juez principal se puso de pie, algo que nunca había sucedido antes en la historia de la competencia. Charlotte finalmente levantó la vista, con su rostro brillando de alegría y lágrimas. En ese momento, nadie vio sus rasgos, solo vieron la luz que irradiaba desde adentro, la belleza que había estado allí todo el tiempo. Mientras los aplausos continuaban rodando por el Symphony Hall como olas, Charlotte se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de ganar una competencia. Había hecho algo mucho más importante. Le había mostrado al mundo que la verdadera belleza, como la verdadera música, viene del alma. La deliberación del juez tomó más tiempo de lo habitual. La audiencia permaneció en sus asientos, zumbando con la conversación sobre la actuación de Charlotte. Nadie quería irse antes de escuchar los resultados. En la sala verde,
Charlotte estaba sentada rodeada de su inusual familia, la hermana Mary Catherine rezando tranquilamente su rosario, Eleanor caminando nerviosamente, Margaret y James rondando inseguros cerca de la puerta, y el doctor Chun discutiendo la actuación con sus jóvenes pacientes, a quienes se les había permitido estar detrás del escenario. Pase lo que pase, dijo Eleanor, deteniendo su ritmo, ya has ganado algo más. Es más importante que cualquier competencia. Antes de que Charlotte pudiera responder, uno de los otros competidores, un chico llamado Michael Chong, se acercó a ella. Había sido el favorito para ganar, habiendo obtenido el primer lugar en 3 competencias internacionales. Yo he estado tocando el piano desde que tenía 3 años, dijo con voz tranquila pero sincera, pero nunca he tocado así, nunca he hecho sentir a la gente así. ¿Cómo lo haces? Charlotte pensó por un momento. Dejé de intentar ser perfecta, respondió, y comenzó a intentar ser sincera. Michael asintió lentamente. Siempre pensé que ganar se trataba de ser mejor que todos los demás, pero tu música no se trataba de ser mejor, se trataba de hacer que todos fueran mejores. El director de la competencia apareció en la puerta. ¿Están listos?, anunció, mientras Charlotte se levantaba para regresar al escenario. Cada persona en la sala extendió la mano para tocar su hombro o apretar su mano. La última fue Margaret, quien susurró, pase lo que pase. Me has enseñado lo que es la verdadera belleza. Los 12 competidores se alinearon en el escenario mientras el juez principal, maestro G.P. Romano, se acercó al micrófono, pero, en lugar de anunciar inmediatamente a los ganadores, hizo algo sin precedentes. Antes de que anunciemos nuestra decisión, dijo, con su acento italiano cargado de emoción, quiero compartir algo con todos ustedes. Cuando me nombraron juez principal, algunas personas expresaron su preocupación por tener a un intérprete visiblemente diferente en esta competencia. Les preocupaba que distrajera de la música. La audiencia se quedó muy quieta. Charlotte sintió la mano de Michael Chong encontrar la suya en solidaridad. Hoy, continuó Romano, fuimos testigos de algo extraordinario. Vimos la música trascender cada barrera que tontamente colocamos entre nosotros. Vimos la belleza revelarse en su forma más verdadera. Hizo una pausa y miró directamente a Charlotte. Señorita, no solo has tocado música hoy, nos has mostrado para qué sirve la música. No es para impresionar a otros con habilidad técnica, aunque la tuya es notable. No es para ganar competencias, aunque eso también importa. La música existe para recordarnos nuestra humanidad compartida, para decir lo que las palabras no pueden, para curar lo que la medicina no puede alcanzar. Las lágrimas fluían libremente por todo el salón. Ahora, los pacientes del doctor Chen estaban radiantes. La hermana de Eleanor se había estirado para tomar su mano. Sin embargo, Romano continuó, esto sigue siendo una competencia y debemos juzgar en base a un criterio establecido: excelencia técnica, interpretación, expresión artística, innovación. Abrió el sobre en sus manos. El ganador del tercer lugar es Michael Chong. Michael apretó la mano de Charlotte antes de dar un paso adelante para aceptar su medalla de bronce. El segundo lugar es para Sarah Martínez, dijo, una chica alta con cabello rojo. Ella dio un paso adelante para recibir su medalla de plata. Romano hizo una pausa, creando tensión, y el ganador de la competencia internacional de jóvenes artistas de este año. La puntuación más alta en la historia de la competencia, Charlotte Grace. El salón estalló. Michael y Sarah corrieron a abrazar a Charlotte. Se levantaron. Los pedales cayeron del techo. Una tradición para el ganador. Pero lo que sucedió después no fue nada tradicional. Charlotte dio un paso adelante para recibir su medalla de oro. Romano habló de nuevo, la señorita Grace no solo tiene un primer lugar. Los jueces decidieron por unanimidad crear un nuevo premio, el Spirit of Music Award, que se entregará en los próximos años al intérprete que mejor demuestre el poder de la música para transformar y unir. Charlotte Grace será su primera destinataria y homónima. La hermana Mary Catherine estaba llorando abiertamente. Ahora, Eleanor se había derrumbado en los brazos de su hermana. Margaret y James estaban abrazando, con sus rostros brillando con una mezcla de orgullo y profundo arrepentimiento por lo que casi se habían perdido. Cuando Romano colocó el metal alrededor de su cuello, susurró: sujétate, Piccola, bien hecho, pequeña guerrera. Charlotte se acercó al micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. Cuando era muy joven, dijo, alguien me dijo que Dios me dio esta cara para que pudiera enseñar al mundo a mirar más profundamente y escuchar con más atención. No entendí entonces, pero estando aquí hoy, finalmente lo entiendo. Tocó su relicario.
Todos tenemos música dentro de nosotros. A veces es hermosa, a veces está rota, pero siempre es verdad. Gracias por escuchar mi verdad hoy. Los meses posteriores a la competencia trajeron cambios que nadie podría haber predicho. La actuación de Charlotte se volvió viral en las redes sociales, con millones de vistas y miles de comentarios de personas que compartieron sus propias historias de sentirse diferentes, encontrando fuerza y descubriendo sus voces auténticas. El cambio más inmediato llegó en el conservatorio. La Junta, inspirada por el éxito de Charlotte, estableció un programa de becas para músicos talentosos que enfrentan desafíos físicos o económicos. Lo llamaron la Iniciativa Charlotte Grace para las Artes Inclusivas. El programa de musicoterapia del Dr. Chen expandió su hospital a 3 más, y Charlotte comenzó a hacer apariciones regulares. Se dio cuenta de que cuando tocaba para los pacientes, ellos dejaban de esconder sus rostros detrás de sus manos. En lugar de eso, cerraban los ojos y dejaban que la música los envolviera, encontrando paz en su abrazo. Una tarde, mientras tocaba Chopin para una niña que se recuperaba de quemaduras graves, Charlotte escuchó a la madre de la niña susurrar: «Es la primera vez que sonríe desde el accidente». La transformación de Margaret y James Wilson fue quizás la más profunda. Vendieron su mansión en Beacon Hill y usaron el dinero para establecer una fundación que apoya la educación artística para niños con discapacidades. Margaret solía decir que ver a Charlotte tocar había despertado algo en ella. Pensó que había perdido la capacidad de ver la belleza en lugares inesperados. La relación entre Charlotte y sus padres biológicos evolucionó lentamente, como una composición cuidadosa. No intentaron reemplazar a la familia que Charlotte había encontrado en St. Agnes, sino que se convirtieron en parte de su sistema de apoyo extendido. Las cenas de los domingos ahora incluían una reunión improbable pero armoniosa, la hermana Mary Catherine diciendo la gracia, Eleanor discutiendo teoría musical, Margaret compartiendo chismes de la sociedad que hacían reír a todos, Wayne sonriendo en voz baja a la familia que casi había dejado de conocer. La hermana de Eleanor se mudó de regreso a Boston y abrió una escuela de música para niños con necesidades especiales. A menudo, se podía encontrar a ella y a Eleanor tarde en la noche, compartiendo té y recuperando los años perdidos. A veces, Charlotte tocaba para ellas. Ver su música ayudó a sanar viejas heridas. La competencia en sí también sufrió cambios. El premio Charlotte Grace se volvió tan codiciado como el premio principal, celebrando a los músicos que usaban su arte para tender puentes y tocar corazones. Michael Chon, quien obtuvo el tercer lugar, se convirtió en uno de los amigos más cercanos de Charlotte. A menudo realizaban duetos juntos. Su brillantez técnica complementaba su profundidad emocional, pero quizás el cambio más significativo fue en las cartas que recibía Charlotte. Venían de todo el mundo, de niños con diferencias faciales que finalmente se sentían vistos, de padres que habían aprendido a mirar más allá de la superficie, y de músicos que habían perdido su camino y lo encontraron de nuevo a través de su historia. Una carta, en particular, la conmovió. Venía de una joven pianista en Japón que había dejado de actuar después de un accidente que le dejó cicatrices visibles. Cuando te vi tocar, escribió, me di cuenta de que nuestras cicatrices no son nuestras limitaciones, son las marcas de nuestro coraje. Mañana tocaré en público otra vez. La hermana Mary Catherine guardó un álbum de recortes de estas cartas, a menudo leyéndolas en la capilla. Mira, le diría a Charlotte, el plan de Dios era más grande de lo que imaginábamos. En el aniversario de su victoria en la competencia, Charlotte dio un concierto especial en St. Agnes. La vieja capilla estaba llena de gente, de pie en los pasillos y sentada en el suelo. Tocó los favoritos de su abuela, sus propias composiciones y finalmente una nueva pieza que había escrito, llamada The Face of Grace. Antes de tocarla, habló a la audiencia. La gente a menudo me pregunta si estoy feliz con cómo resultó mi vida. Se preguntan si desearía que las cosas hubieran sido diferentes, si desearía haber sido diferente, pero he aprendido que a veces nuestros mayores desafíos son en realidad nuestros mayores dones. Mi rostro me enseñó a ver con mi corazón, y la música me enseñó a ayudar a otros a hacer lo mismo. Mientras tocaba la pieza final, la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, pintando patrones de arcoíris en su rostro. Nadie veía más imperfección, solo veían luz, amor y la alegría pura de un alma liberada a través de la música. Después del concierto, mientras la gente se iba, una pequeña niña con el paladar hendido tiró del vestido de Charlotte. Quiero tocar el piano como tú, dijo tímidamente. Charlotte se arrodilló para mirarla a los ojos. Entonces lo harás, dijo.
Porque a la música no le importa cómo nos vemos, solo. Le importa lo que sentimos en nuestros corazones. Esa noche, mientras Charlotte practicaba en la ahora vacía capilla, la hermana Mary la escuchó tocar Amazing Grace, la primera pieza que había aprendido. Las monjas sonrieron, recordando a la niña asustada que había llegado a St. Agnes hace tantos años. Amazing Grace, susurró, qué dulce el sonido. 5 años después, los pasillos de la escuela de música de St. Agnes estaban llenos de actividad. Donde antes solo había un viejo piano de capilla, ahora había salas de práctica llenas de instrumentos, y los sonidos de la música flotaban por cada pasillo. El cartel sobre la entrada decía, donde cada voz encuentra su canción, el lema de Charlotte para la escuela que había fundado. Charlotte, ahora con 23 años, dividía su tiempo entre actuar internacionalmente y enseñar en la escuela. Se aseguró de que todos los niños con potencial musical pudieran estudiar allí, sin importar su apariencia o su capacidad de pago. La Fundación Charlotte Grace, apoyada tanto por los Wilson como por innumerables donantes conmovidos por su historia, cubría los costos. En esa mañana de primavera, Charlotte estaba dando una clase magistral. Sus estudiantes eran un grupo diverso, algunos con diferencias visibles, otros con desafíos invisibles, todos unidos por su amor por la música. Entre ellos estaba María, la niña con el paladar hendido que se le había acercado después de ese concierto en la capilla hace 5 años. María se estaba convirtiendo en una violinista consumada. La hermana Mary Catherine, aunque ya jubilada, seguía viviendo en St. Agnes y a menudo se la podía encontrar en su rincón favorito de la capilla, viendo a Charlotte enseñar. Eleanor se había convertido en la directora artística de la escuela y trabajaba junto a su hermana, que dirigía el programa de necesidades especiales. Los pasillos estaban llenos de fotografías que documentaban el viaje de la escuela. La victoria de Charlotte en la competencia, el primer recital de estudiantes, celebraciones y actuaciones que marcaron su crecimiento. Margaret y James Wilson se habían convertido en figuras queridas de abuelos para todos los estudiantes. Margaret organizaba un recital elaborado y James se aseguraba silenciosamente de que cada niño tuviera el instrumento que necesitaba. La doctora John seguía trayendo su paciencia para escuchar la música, y muchos de ellos se habían convertido en estudiantes. Ese día, cuando Charlotte terminó su clase magistral, un reportero del Boston Globe la estaba esperando para entrevistarse sobre el 5º aniversario de la escuela. ¿Alguna vez imaginaste que tu historia tocaría tantas vidas?, preguntó el reportero. Charlotte miró las fotos en las paredes, a sus estudiantes empacando sus instrumentos, a la familia que había construido y con la que se había reconciliado. Aprendí hace mucho tiempo, respondió, que la música tiene una forma de escribir historias más grandes de lo que podemos imaginar. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para hacer nuestra parte. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de las vidrieras de la capilla, Charlotte se sentó en el viejo piano donde su viaje había comenzado. Mientras tocaba, la hermana Mary Catherine escuchó las notas familiares de Amazing Grace mezclándose con algo nuevo, una melodía que hablaba de alegría, aceptación y las infinitas posibilidades que se abren cuando aprendemos a mirar con nuestros corazones y escuchar con nuestras almas. La música flotó en el crepúsculo de Boston, llevando consigo un mensaje que se había convertido en el legado de Charlotte, que la verdadera belleza, como la verdadera gracia, viene en innumerables formas y cada vida tiene su propia armonía perfecta.